En menos de un minuto te voy a explicar cómo funcionan los drivers dinámicos. La transducción dinámica utiliza la física del magnetismo y el electromagnetismo para convertir las señales de audio en ondas sonoras. Hay tres partes principales que constituyen el núcleo de un controlador dinámico: un imán de neodimio, una bobina y un diafragma que está conectado a la bobina. El imán magnetiza la bobina, lo que lo convierte en un electroimán. Una vez que la bobina recibe corriente, crea un campo magnético que se dirige en direcciones determinadas por el flujo de la corriente. La bobina se repele y atrae hacia un campo magnético. Posteriormente, esto mueve el diafragma adjunto y desplaza el aire a su alrededor, creando el sonido. Cuanto mayor es el desplazamiento de aire, mayor es el volumen. Para recrear una respuesta de graves realista en un driver, el driver debe poder desplazar el aire. Es por eso que un driver dinámico es excelente para crear la respuesta de graves. Una de las mayores quejas sobre los drivers dinámicos es que el audio es susceptible a la distorsión, especialmente a un volumen alto. Esto también se conoce como distorsión no lineal. Sin embargo, este efecto puede ser atenuado por una buena ingeniería. ¿Cómo funcionan los drivers dinámicos en menos de un minuto? Hasta pronto, amigos.